Pues yo tal vez quisiera pedir antes de empezar sus oraciones, porque es un momento muy oscuro, damas y caballeros, es un momento muy oscuro. Nosotros lo venimos diciendo desde hace 7 meses con Guatemala Inmortal. Esto que acabamos de vivir en la primera vuelta en Guatemala es un fraude del Foro de Sao Paulo. Inclusive este patriota venezolano que se llama Alejandro Peña Esclusa nos cedió los derechos de su libro para imprimirlo aquí en Guatemala. Se llama los fraudes del Foro de Sao Paulo en América Latina, y eso es exactamente lo que pasó. Si ustedes se meten a mi página de YouTube, que es Giovanni Frati, periodista, yo ahí tengo un video completo de todas las anomalías del Tribunal Supremo Electoral desde el 2020, cuando toma posesión este nuevo tribunal, hasta ahora, el 2023, ¿verdad? Y estamos en presencia, primero, de un Tribunal Supremo Electoral que intentó ingresar a Guatemala a Smartmatic, una compañía de software asociada a George Soros, el multimillonario, billonario inglés, socialista, ateo, que está a favor de la agenda LGBT, a favor de destruir a los países financieramente, y que controla la empresa Smartmatic. Smartmatic ingresó a Venezuela en el 2004. Del 2004, con la constituyente que hizo la constitución de Chávez, alteraron los resultados en Venezuela, y desde el 2004 Smartmatic viene haciendo fraudes en toda la América Latina. Como se les cayó lo de Smartmatic porque era un escándalo tan obvio y tan burdo que el oferente era un único oferente para un contrato de 600 millones de quetzales, y la empresa se había creado en las Islas Vírgenes Británicas 4 meses antes de la licitación. Smartmatic de Guatemala, una compañía extranjera, ¿verdad? De una sociedad anónima de responsabilidad limitada, basada en en las Islas Vírgenes Británicas, que es un paraíso fiscal. Entonces, como se les cae esa licitación, se van y hacen otra licitación. Y por supuesto, este Tribunal Supremo Electoral toma posesión en el 2020, pero esperan al 2022, a algunos meses antes de la segunda vuelta, de la primera vuelta, porque en la ley electoral se les permite hacer compras a dedo por cualquier monto si ya estamos dentro de 6 meses de la primera vuelta. Entonces no hacen ninguna compra para lo que tienen que gastar en el proceso electoral, sino hasta que faltan 6 meses, para que obviamente la corrupción sea más grande, los contratos más jugosos y las comisiones más jugosas de los robos que están haciendo. Porque en mi opinión, y lo digo y lo sostengo, me llamo Giovanni Frati, soy colegiado del Colegio de Abogados 6701, y lo digo a la Cámara y lo he dicho en mis videos varias veces: este tribunal y los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral es el tribunal más corrupto de la historia del país, y lo que hay ahí no son 5 magistrados, sino 5 ladrones. Lo está diciendo Giovanni Frati hoy en esta iglesia cristiana. Primeramente Dios, con la protección de Dios nuestro Señor atrás de nosotros. Entonces lo que se nos viene encima, damas y caballeros, es el Foro de Sao Paulo. Lo que ya tenemos metido en Guatemala es el Foro de Sao Paulo. Hicieron un fraude, lo hicieron con el software electrónico de las compañías Podernet y Datasys. La senadora María Fernanda Cabal de Colombia le mandó una carta pública al presidente de Guatemala en febrero del 2023. Yo le llevé esa carta personalmente, y ahí tengo el recibo entre el carro, a dársela al presidente Yamatei en la Secretaría Privada de la Presidencia. Se la dejé en la Casa Presidencial, publiqué la carta en redes sociales, le hicimos la referencia tanto al Ministerio Público como al Tribunal Supremo Electoral, como a la PGN, como al Colegio de Abogados, y nadie ha hecho nada. ¿Por qué? Porque aquí, señores, como han habido elecciones más o menos transparentes por 20 años, nadie cree que esto es cierto. Y nadie cree que esto es cierto hasta que ya tiene uno encima el Foro de Sao Paulo, y entonces empieza la persecución contra las empresas, la destrucción del ejército, la destrucción del sector privado, la destrucción de las iglesias católicas, la destrucción de las iglesias evangélicas, porque esta gente, señores, el Foro de Sao Paulo y Semilla, no son nuestros comunistas, digamos, guerrilleros y terroristas de los años 80 o los años 90. Esta gente es altamente tecnológica, tiene acceso a la información, tiene acceso a la tecnología, y están apoyados por el demonio más grande, que es el Partido Demócrata de los Estados Unidos, un partido donde hay pedófilos, abusadores de niños, donde el hijo, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos actual es un pedófilo que está demostrado que es un pedófilo por la computadora que se filtró a los medios de comunicación y el contenido de esa computadora. Es un criminal que no solo ha evadido impuestos al fisco, sino que ha recibido miles de millones de dólares, tanto de la China como de Rusia, cuando el presidente actual de los Estados Unidos era vicepresidente de Obama. Y esa es la autoridad que controla
diría yo, a la nación cristiana más grande del planeta, que es la nación de los Estados Unidos, donde por supuesto hay muchos hermanos cristianos que están luchando y que vienen luchando y seguirán luchando, porque como ustedes muy bien lo saben, ser cristiano es ser perseguido, ser cristiano es luchar y ser cristiano es ser atacado por el poder. Y si no, que lo diga San Pedro, que lo diga nuestro Señor Jesucristo y que lo digan los 12 apóstoles que fueron atacados desde el primer momento en que empezaron a predicar el evangelio allá en Galilea hace más de 2000 años. Entonces, es una prueba, guatemaltecos, es una prueba muy dura, es una tribulación, lo que se nos viene encima, es algo muy difícil, va a ser algo muy duro. Yo estoy preparándome, yo y mi grupo Guatemala Inmortal, para 4 años de lucha, 4 años de guerra, 4 años de litigio, 4 años de juicios, y obviamente nos van a perseguir, van a venir en contra nuestra, van a querer inventarnos juicios. Lo primero que va a hacer este arrogante presidente, que parece que también está a favor, o candidato a presidente que está a favor de la agenda LGBTI, este señor Arévalo, que parece que inclusive asiste a bodas, donde son bodas pues de gente homosexual. Entonces el problema que tenemos es que a lo que viene ahora es la agenda LGBT, y todavía le quedan a Biden por lo menos 2 años en el poder. El periodo presidencial de Joe Biden, que esperamos todos que solo sea un periodo, termina en el 2024, así es que queda lo del 2023 y todo el 2024, que va a ser un año de campaña en los Estados Unidos, y obviamente el dinero de la embajada, y obviamente no hay ninguna duda para nosotros que la embajada está atrás de esto. Y si no, miren ustedes todos los mensajes, Anthony Blinken, el secretario de Estado, diciendo que aquí no hubo fraude, el embajador William Pop, la misión de observación de la Unión Europea, la misión de observación de la OEA, todos los grupos del G13, que son los 13 embajadores que controla los Estados Unidos, y los Estados Unidos gritando a los 4 vientos que aquí no hubo fraude, que todo está muy bien, y los cobardes, porque no hay otra palabra para esa gente, los cobardes del CACIF y de la misión de observación del CACIF, tapando la marimba para que nadie digamos nada. E inclusive el traidor de Salvador Páez, haciendo referencia a lo que muy bien decía el pastor Macu, diciendo que como la Corte Suprema de Justicia del Brasil había inhabilitado hasta el 2030 y había perseguido para meter presos a los que dijeran que hubo fraude en el Brasil, que cuándo iba a pasar lo mismo en Guatemala. Salvador Páez, miembro de Fundesa, miembro de la Cámara de Industria y miembro de la Cámara de Comercio, pidiendo públicamente en su Twitter que metan presos a los que estamos diciendo que hubo fraude. Yo, por supuesto, ese mismo día, cuando me llegó ese tweet a mi Twitter, le contesté y le dije, este tweet, señor Páez, le dije, va a vivir en la historia de la vergüenza de los traidores a Guatemala, porque usted, le dije, lo que está pidiendo es que se haga lo que están haciendo los comunistas en el Brasil, persiguiendo a candidatos de derecha, que se haga en Guatemala, y usted no tiene la más mínima vergüenza, porque don Carlos Páez, mi paisano, que era de Teculután, que fundó los almacenes Páez, era un emelenista, era una persona de derecha y era una persona correcta, y jamás hubiese estado en línea con lo que ese nieto cobarde fue a decir en ese tweet, y yo se lo confronté y se lo dije, y ahí tengo las fotos para demostrarlo. Así es que es muy duro, guatemaltecos, es muy duro, porque uno esperaría, uno hubiera pedido a Dios nuestro Señor que esto no viniera sobre nosotros, pero también no estamos pintados, señores. No somos de palo ni somos de leche, somos hombres y mujeres creyentes, somos hombres y mujeres cristianos, y como les digo, ser cristiano es ser perseguido. Y si me van a perseguir a mí por decir que hubo fraude, que me persigan. Y si me van a meter preso, por decir que hubo fraude, que me metan preso. Aquí estoy enfrente de estas cámaras y lo vuelvo a decir, Giovanni Frati, colegiado 6701 del Colegio de Abogados. Yo digo que hubo fraude, y hubo fraude en la primera vuelta, y el fraude lo hicieron Podernet, Datasys, los 5 magistrados corruptos del Tribunal Supremo Electoral, y los digitadores de esa empresa corrupta de software, que son los que metieron los datos falsos y alteraron los resultados en primera vuelta. ¿Por qué lo digo? Porque en una encuesta, guatemaltecos, se puede equivocar una encuestadora, se pueden equivocar 2, se pueden equivocar 3, se pueden equivocar 5. Pero no es posible que las 25 encuestas de opinión que se hicieron antes de la primera vuelta, ni una sola ponía de segundo lugar al señor Arévalo. Ni una sola ponía de segundo lugar a Semilla, y ni una sola de las 25 encuestas ponía a Semilla como el tercer partido más votado del Congreso. Ni una. Así es que o mienten las encuestas o miente el Tribunal Supremo Electoral. No pueden ser las dos cosas. O está mintiendo uno o está mintiendo el otro.
Y si ustedes se dan cuenta, y si lo quieren adquirir el libro, pueden escribir al DM de Guatemala Inmortal en Twitter, y ahí Tilly, porque este es un mérito de Tilly Bickford, fue la que encontró el dinero para imprimirlo, la que encontró los derechos de autor, esa persona que es don Alejandro Peña Esclusa, al quien yo tuve el honor de estrecharle la mano en Bogotá, que es un patriota venezolano que ha vivido exiliado afuera de Venezuela, creo que son los 12 años de exilio, porque obviamente si usted es opositor en Venezuela, lo que pasa es que o lo matan o se va a la cárcel, exactamente igual que en Nicaragua, y ahora está empezando a pasar también en Colombia. Él aquí lo describe paso a paso. Encuestas falsas, manipuleo del padrón electoral, manipuleo de la opinión pública, toma de las instituciones. Y yo lo que estoy totalmente seguro es que la institución del Tribunal Supremo Electoral la tienen totalmente tomada. Y la tienen tomada porque la UNE en el 2016 se encargó de postular a 5 corruptos. Entre ellos Franco, el magistrado Franco, el abogado personal de Sandra Torres, el magistrado Rojas Cetina, que falsificó su tesis de doctorado para ganar puntos y ser mejor calificado para la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Aguilera, la magistrada Blanca Alfaro, que se acaba de comprar en meses recientes un apartamento en la zona 10 por 500,000 quetzales en efectivo. Obviamente ese no va a ser el valor real, un apartamento en la zona 10 no vale 500,000 quetzales, vale 2 o 3 millones de quetzales. Eso va a ser el precio que le puso para pagar menos UCI. Pero el dinero lo pagó en efectivo la señora. Y la magistrada Palencia, que es la actual titular y presidenta, que es tal vez la presidenta del Tribunal Supremo Electoral más corrupta de la historia de esa institución, que se encargaron a despedazar. Esa institución, que era la institución de don Arturo Gerbrujer Asturias, un patriota, un patricio, un hombre correcto que nos dio por 15 años elecciones limpias, yo les aseguro que si don Arturo Gerbrujer revive y mira el fiasco que hicieron con el Tribunal Supremo Electoral, se vuelve a morir de la pena, porque ese era un hombre correcto que inclusive cuando fue miembro de la Corte Suprema de Justicia con Arévalo y querían hacer la reforma agraria, declaró la reforma agraria de Arbenz ilegal, y por eso ese gobierno corrupto de Arbenz lo destituyó de la Corte Suprema de Justicia. Ese era don Arturo Gerbrujer Asturias, y esos son los grandes hombres, damas y caballeros, que nos preceden y de los cuales tenemos que tomar ejemplo y empezar a luchar, porque esto que nos hicieron en la primera vuelta del 2023 es un oprobio, es una barbarie, es una vergüenza, y yo por lo menos no lo voy a creer, ni me voy a callar, ni voy a parar de luchar en contra de esto, porque es un robo a mano armada a plena luz del día. Es imposible, señores, que un tipo que no lo conocen ni en su casa, que iba de 8º y 9º lugar, lo hayan subido de 2º, y al que iba de 2º y al que iba de 3º, lo bajen de 5º y 6º, y encima le den el 2º o 3er bancada de diputados más grande. Una bancada que desde ya les anuncio va a promover el matrimonio entre homosexuales, la agenda LGBTI, la lucha contra los cristianos, que se cancelen las iglesias cristianas, que se ataque a la iglesia evangélica y a la iglesia cristiana y católica como lo hizo FOPA, porque FOPA se fue a meter hasta la casa del nuncio apostólico a pedirle pago de impuestos cuando la Constitución Política de la República exime de impuestos tanto a la iglesia evangélica como a la iglesia católica, y con razón, porque la iglesia evangélica y la iglesia católica no están haciendo dinero, están predicando el evangelio de Jesucristo nuestro Señor para salvar a las almas. Y por eso es que se les reconoce esa labor en la Constitución y se les da una exención de impuestos. Y yo, como guatemalteco, que pago mis impuestos, estoy de acuerdo en que haya esa exención, porque yo he visto la obra de los pastores en Guatemala. Yo he visto la obra de los sacerdotes en Guatemala, que no son políticos, como lamentablemente sí es un político de extrema izquierda, el cardenal, que es una vergüenza para nosotros los católicos, porque ese es un tipo que trabajó con la ORPA y ayudó a la ORPA en Huehuetenango y en San Marcos a invadir fincas, a destruir hidroeléctricas y a destruir al país, y eso no es un cristiano. Eso es un político de extrema izquierda con disfraz de cristiano y con sotana encima. Y cualquiera que lo ayude está ayudando a la guerrilla. Y a mí como católico me da vergüenza, pero a mí, mi abuela, que fue la que me hizo católico, me enseñó a que ser católico y ser cristiano es decir la verdad, aunque duela y aunque cueste. Así es que yo lo lamento mucho, pero no tengo buenas noticias que venirles a dar. Lo que tengo que venirles a dar, como dijo Winston Churchill, es sangre, sudor y lágrimas, y nos va a tocar que irnos al pleito. Y nos va a tocar que ir a pelear, pero si algo nos ha demostrado la historia es que los guatemaltecos somos valientes, hemos tenido amenazas más grandes que estas, hemos tenido a dictadores asesinos como Estrada Cabrera encima, hemos tenido a secuestradores y asesinos como la guerrilla encima y los hemos derrotado. Teníamos a la CICIG encima, teníamos al corrupto de Iván Velázquez encima, teníamos al G13 y a las 3 embajadas del G13 encima y las derrotamos,
Ya los expulsamos de Guatemala y los vamos a volver a derrotar porque el pueblo de Guatemala es un pueblo de guerreros, es un pueblo de gente creyente y es un pueblo de gente valiente. Somos muy educados, somos muy aguantadores, aguantamos mucha penca y tal vez hasta aguantamos de más. Pero Dios libre a cualquier corrupto o a cualquier indecente o a cualquier blasfemo que se meta con el pueblo de Guatemala, porque si se mete con el pueblo de Guatemala lo van a encontrar y cuando lo encuentren van a saber que es un pueblo enardecido con su fe cristiana profunda y con un sentimiento profundo hasta el corazón, defendiendo sus costumbres, defendiendo sus iglesias y defendiendo su libertad. Porque lo que está en juego, guatemaltecos, no tengan ninguna duda, es nuestra libertad, es nuestra constitución y es nuestra fe. Porque la agenda del Foro de Sao Paulo y la Agenda 2030 de los comunistas de la ONU es destruir las iglesias, es el aborto, es la agenda LGBTI, es la agenda feminista para odiar y destruir a los hombres y odiar y destruir a las mujeres y odiar y destruir a la familia. Y yo, y estoy seguro que ustedes y todas las iglesias de Guatemala, ni católicos ni evangélicos, estamos dispuestos a soportar ese insulto y esa barbarie. Así es que la llamada, guatemaltecos, honorables hermanos cristianos evangélicos que me acompañan el día de hoy y que me ven por estas cámaras, es a la lucha, es a la resistencia y es a usar todos los instrumentos que nos da la ley, el derecho, los amparos, la persecución penal y el litigio y la protesta ciudadana que está en la Constitución y el artículo 136 que nos ordena, no nos sugiere, el artículo 136 de la Constitución nos ordena velar por la transparencia y la pureza del proceso electoral y es nuestro derecho. Nosotros, en Guatemala Inmortal, en estos momentos ya estamos escribiendo otras querellas penales y otros amparos. Vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad otra vez, vamos a ir al Ministerio Público otra vez y públicamente yo le pido a la señora fiscal que varias veces ha dicho que es una creyente, que es una cristiana creyente, que haga uso de su fe, que se arme de valor y que empiece a perseguir la corrupción adentro del Tribunal Supremo Electoral, que grita al cielo la corruptela y la vergüenza que tienen esas gentes allá adentro en esa institución. Yo tengo fuentes internas adentro del Tribunal Supremo Electoral, hay trabajadores valientes que me han dicho varias noticias de corrupción que yo he publicado en mis redes sociales y las seguiré publicando. Y en el nombre de Dios, Dios nos va a ayudar, damas y caballeros. Así es que les ruego sus oraciones, les ruego su lucha y que sigamos luchando en el nombre de Dios. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, por favor. Sí, por favor. Buenos días a todos. Quiero agradecer